Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Un gran tema para hoy. Cuando vienen expertos sobre determinadas temáticas, los aprovechamos. Indistintamente que aquí en el país tengamos otros temas que acaparen la atención, pero yo estoy seguro que acaparará la atención más allá de que el país produzca otros temas de su actividad económica y política también trascendentes. Pero es que el tema que vamos a analizar hoy es inherente a nosotros. Somos uno de los países más vulnerables del mundo. Apenas un país con un poquito más de 112.000 kilómetros cuadrados, con 9 millones de personas. Está en la categoría de uno de los dos más vulnerables del planeta Tierra. ¿Cómo entonces no aprovechar a los expertos que están hoy aquí en el país y hablar de esta temática del cambio climático, hoy aquí en Frente a Frente? Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El comisionado presidencial del cambio climático y manejo del Plan Maestro de Aguas y Suelo, el doctor Marlon Escoto, lo presento de inmediato aquí a la teleaudiencia de Frente a Frente. Bienvenido, es un placer tenerlo en Frente a Frente. Muchas gracias, gracias por generar este espacio y por cumplir esa idea suya de que cada cierto tiempo se abran estos debates, y hoy contento como hondureño y como promotor de cambio climático tener un experto en temas de cambio climático que además es miembro del grupo de expertos del panel intergubernamental que elaboran los informes, y esos informes que dicen si no hacemos algo en los próximos años es probable que nuestro planeta Tierra se encuentre en algún momento en un punto de no retorno, y hay algunas cosas que no las podamos corregir los que habitamos este mundo, ¿no? Don Ernesto Rodríguez Camino, es de quien les habla el doctor Marlon Escoto. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en Tegucigalpa, capital de Honduras. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí y dispuesto a conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Sara Covaleda Ocón es oficial del programa FIAP Euroclima también. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo primero que me dice el doctor Marlon Escoto, pregúntele, me dice, pregúntele, estamos llegando a un punto de no retorno, a un punto que si no reducimos esa emanación de gases de efecto invernadero, comenzaremos a perder algunas cosas en la vida del planeta con la que nacimos, crecimos y convivimos, señor. Bueno, no es que comenzaremos, es que ya hemos comenzado, y hemos comenzado hace unas décadas. El cambio climático se nota en muchos sectores, en muchas partes de nuestro planeta. Todos hemos oído hablar que los hielos se están reduciendo, que la biodiversidad está claramente siendo afectada, que los recursos hídricos en unas zonas más que en otras están reduciéndose también, por no hablar de calentamiento, por no hablar de extremos meteorológicos, más olas de calor, inundaciones, todo eso ya está. El que sea irreversible o no, estamos aproximadamente ahí en el punto de no retorno. Cristian Nájera, solo permítame unos segunditos, plantea en este instante la pregunta para que usted interactúe con nosotros y aproveche la presencia de los expertos para hablar del calentamiento global. Hace algunos días, por cierto, murió la persona que creó estas palabras, que denominó así al calentamiento de la Tierra, el cambio climático. Nos plantea la pregunta, Cristian, para que usted comparta con nosotros, interactúe y también le pregunte a los panelistas. Adelante, Cristian. La tiene en pantalla usted que nos ve en casa. Muy buen día, muy buen martes.
Muy buen martes para usted, Renato. Ya sabe, entonces vamos a hablar de cambio climático y le estamos preguntando en redes sociales también, y ahí es donde vamos a ver sus comentarios y los vamos a poner un poquito más adelante al aire si usted cree que la Tierra llegó a un punto de no retorno a causa de este problema del cambio climático que nos afecta mucho a Honduras por ser uno de los países más vulnerables del mundo en relación a desastres naturales. Pues bueno, ya sabe Carlos, que tiene @frente a frente HN en Twitter y frente a frente HN en Facebook. También los mensajitos al 5550 desde su celular para participar en el opinómetro de Televicentro. Pues bueno, entonces le repito la pregunta: ¿cree usted que el cambio climático ha llevado a la Tierra a un punto de no retorno? Esa es la consulta que tenemos aquí en Frente a Frente para hoy. Vamos a ver la exposición de los expertos y más adelante venimos con sus opiniones. Renato. Muchas gracias, Cristian. Yo sé que quizá usted quiere que también abordemos el tema de lo que está pasando en Venezuela, los problemas económicos, políticos, sociales que tenemos, pero ¿qué más problema que este que enfrentamos? Somos el segundo país, catalogado así, doctor Escoto, más vulnerable del mundo, del planeta. Este tema es importante hoy, mañana y lo será siempre para Honduras. Honduras por 20 años se ha mantenido como uno de los 3 países más vulnerables del mundo porque por no tener capacidad de responder cuando hay un evento extremo principalmente. Desde el huracán Mitch estamos en esa categoría y ahora el gran reto es cómo Honduras se suma al concierto mundial para no entrar en ese punto de no retorno. Por ejemplo, cuando uno ve la ciudad de Tegucigalpa, que tiene 1 millón y medio de habitantes, crece la población, pero la disponibilidad de agua va en descenso. Se pregunta qué va a pasar en los próximos 25 años, cómo vamos a vivir en esta ciudad. O cuando uno ve la infraestructura aeroportuaria más grande que tiene Honduras, de Puerto Cortés, con el aumento del nivel del mar, ¿qué va a pasar en 25 años con esto que ahora es nuestra gran carta de presentación como puerto? Esos temas comprometen el desarrollo. Por eso el cambio climático no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo porque compromete lo que usted justamente decía, nuestro futuro inmediato, y lo que don Ernesto decía, ya está aquí. Usted de repente, por su formación, por sus convicciones, por su fe, está convencido que el mundo se va a acabar según nos lo describe la Biblia. 3 trompetas en los puntos cardinales, guerras en el Medio Oriente, la venida de Jesucristo, pero sé que también hay otro segmento que, sin dejar de creer en Dios, también piensa que el planeta se va a terminar justo por el cambio climático. Yo los invito para que después de la pausa comercial estén pendientes de la exposición de don Ernesto Rodríguez Camino y también de la participación de la oficial de Euroclima, Sara Covaleda Ocón, y desde luego el comisionado presidencial del cambio climático, Marlon Escoto. También estoy convencido que ha escuchado muchas exposiciones buenas sobre cambio climático, pero hoy escuchará la exposición de un gran experto, así que yo le sugiero su atención en lo que resta del programa. Ya regresamos a Frente, gracias a los Laptop Master de Jet Stereo, los expertos que te ayudan a encontrar la laptop ideal. Hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente, seguimos de cerca el comportamiento del parque vehicular y comenzamos nuestro recorrido satelital en San Pedro Sula. Eso es lo que tenemos a esta hora de la mañana, el Boulevard del Norte altamente congestionado. Acercamos la plataforma y observamos también cerca de la colonia López Arellano la cantidad de vehículos que se mueven apenas a 6 kilómetros por hora en ambos carriles, y ya también muy cerca del sector de Choloma. Observamos también alerta de tránsito vehicular en el segundo anillo periférico, en el Boulevard Mario Catarino Rivas y en la misma avenida Circunvalación. Hay rojos totales que deben valorarse, y por supuesto la parte sur de San Pedro Sula. Esto es Tegucigalpa, frente a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es fuerte el congestionamiento y otras líneas allá adyacentes que están circulando completamente en rojo y en alto total frente a esta avenida Independencia, en la calle Los Alcaldes, 3 kilómetros por hora, por eso digo alto total.
y el anillo periférico hasta que explota 13 kilómetros por hora. La colita es larga, así que si va a transitarlo tiene que ir con mucha paciencia. Y finalmente algunas alertas también muy cerca del Instituto Escuela Virginia SAT. Así estamos a esta hora de la mañana y continuamos monitoreando con la tecnología de punta para tenerle, por supuesto, bien informado. Y por cortesía de Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos con nuestro interesante frente a frente de esta mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Voy a dejar a don Ernesto Rodríguez camino para que nos haga una exposición primaria. Usted escuche atentamente, luego sus mensajes, sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Como lo estaban viendo, por favor, en pantalla, ¿cuándo, cuánto y por qué? Hablando de cambio climático. Señor. Muy bien, pues ¿cuánto, cuándo y por qué? Estas son las preguntas clave. ¿Cuándo? Ya hemos dicho ya irá a peor, a no ser que no hagamos algo de forma urgente, de forma concertada. Este es un problema que no afecta a un país, a un nivel social. Esto nos afecta a todos. Esto es como estar en un barco, en el Titanic. Si el Titanic se hunde, nos ahogamos todos. Aquí no hay otro barco que nos recoja. Me gusta empezar este tipo de exposiciones mencionando a algunas personas que han iluminado a la humanidad en su conjunto. Una de ellas es el científico que todos conocemos porque fue muy mediático, Stephen Hawking. Stephen Hawking le hicieron una pregunta muy directa. ¿Cuál cree que pueden ser las causas que podrían provocar la extinción de la especie humana? No que desaparezca el planeta desaparecerá habitado por no se sabe quién, pero de la especie humana. Y mencionó tres grandes causas, algunas las tenemos todos en nuestra mente. Un conflicto nuclear generalizado, eso era de lo que se hablaba hace años. Virus descontrolados producidos por manipulación genética. Ese es otro de los temas que mencionaba. Y otro de los temas que mencionaba Stephen Hawking es el calentamiento global. No tanto el calentamiento per se, sino por las consecuencias que puede tener, los impactos, conflictos localizados o generalizados, falta de alimentos, migraciones masivas. Hemos visto otros conflictos que han causado migraciones en escala relativamente pequeña. Nos imaginamos migraciones de decenas, de centenas, de miles de personas saliendo de un país, de un continente, intentando entrar en otro continente. Estos son conflictos realmente serios. Luego hay otro foro que a mí me gusta mencionar, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que se reúnen todos los inviernos en esta ciudad suiza. En este foro se reúnen líderes económicos y políticos e intentan ver qué riesgos hay para el mantenimiento del sistema. Y hacen un análisis que presentan todos los años de riesgos. Y suelen poner en una gráfica impacto contra probabilidad. Y los temas que tienen más impacto y más probabilidad están asociados siempre con el cambio climático. Extremos climáticos, temas relacionados con el agua, en muchas ocasiones relacionados con el cambio climático, no ser capaces de adaptarnos y de mitigar convenientemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso está entre los temas que ellos consideran realmente críticos. Creo que es la gráfica anterior, por favor, para que el público sí, la contemple. Aquí tenemos probabilidad, aquí tenemos impacto y esos diamantes que están en verde, pues se refieren a lo que yo he mencionado antes. Arriba del todo, a la izquierda, en naranja, tenemos armas de destrucción masiva. Tienen mucho impacto, pero poca probabilidad, o menos probabilidad. Lo que nos traemos entre manos tiene impacto y además es muy probable. Si no hacemos nada.
¿Y qué estamos haciendo, señor? ¿Estamos haciendo lo suficiente para revertir este problema, este gran problema que tenemos? Estamos haciendo, pero no lo suficiente. Este es un tema que involucra a todos los países y a todos los niveles. Es un tema, por supuesto, de los que toman decisiones políticas a nivel internacional, a nivel nacional, pero también es un tema de pequeños empresarios, de negocios familiares, es un tema de decisiones personales. Nosotros, cada uno de nosotros, emitimos en forma de anhídrido carbónico, de CO2, una cantidad promedio de 4 y pico, 5 toneladas año, en promedio. Tenemos que reducir eso a 0 para el año 2050, si no queremos sobrepasar, como dice el último informe del IPCC, el límite de 1,5 grados. Y si queremos no sobrepasar los 2 grados, tenemos que ir a 0 para el año 2075. Las emisiones tienen que ir a 0, no reducirlas, a 0. Para el 2050, si no queremos pasar de 1,5 grados. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso lo vamos a ver nosotros. Es importante comentar que don Ernesto forma parte de este panel de expertos, de este grupo intergubernamental que más de 500 lo conforman a nivel mundial y que recogen información de la comunidad científica para elaborar un informe, y eso se pone a disposición de Naciones Unidas, y es justamente el último informe que alerta que si no aceleramos la acción climática, para llamarle de alguna manera, en los próximos años, estaremos comprometiendo y superar ese 1,5 grados de temperatura. Llevamos más de 400 meses registrados desde los años 80, a mediados del año 80, donde la temperatura global va en ascenso. Y el año pasado fue uno de los años más calurosos que se tienen registro. Estas son las cosas que Naciones Unidas necesitaba como respaldo científico para hacer este tipo de proyecciones y sobre todo para crear escenarios climáticos. Entonces vimos antes una mente brillante y ahora vemos el Foro Económico Mundial diciendo cambio climático es una de las 3 cosas que pueden comprometer el futuro económico de este país. Y estamos viendo la transformación, por ejemplo, de las carteras de cooperación de Banco Mundial, que antes de 2015 tenía 7-8% y hoy tiene 40% en su cartera de cooperación relacionada con cambio climático. Entonces, cambio climático es más que un tema ambiental, es un tema de desarrollo, es un tema de vida. Pero nos enfrentamos a estos informes y a estos documentos que los científicos alertan que si no hacemos nada en los próximos años, hay cosas que no las vamos a poder recuperar, ¿no? Sí. El agua es una de ellas. Ya voy a presentarles a Sara Covaleda Ocón también sobre esta temática. Solo quiero que la gente comprenda bien esta introducción que nos hace don Ernesto Rodríguez. A mí me gusta, para que la gente tenga la mayor comprensión de los temas, preguntar, repreguntar, y donde sé que no pudo haber la suficiente comprensión, repregunto. La temperatura del planeta actualmente. Sí, bueno, está subiendo y desde hace décadas no para de subir, y además sube cada vez más deprisa. Si al 2050, sí. Explíqueme por favor, otra vez, para comprensión de la gente, si al 2050... Sí, en el año 2050 necesitamos que las emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, sean 0, que no emitamos. Para eso tenemos 2 opciones: quemar menos combustibles fósiles y evitar deforestación y reforestar. Los bosques son los acumuladores, los reservorios naturales de CO2. Nosotros tenemos varias opciones. El CO2 está en el petróleo que quemamos. Nosotros quemamos petróleo, carbón, gas natural, y eso va a la atmósfera. Los árboles de los bosques cogen ese CO2 y lo fijan en la madera.
Entonces, es muy importante tener todos estos mecanismos. En primer lugar, no destruir bosques, eso lo primero. Y en segundo lugar, reforestar allí donde no hay y las condiciones climáticas lo permiten, porque los bosques crecen en ciertas condiciones climáticas muy particulares. Tiene que haber unas temperaturas adecuadas, tiene que haber agua suficiente. Si yo quiero plantar un bosque en el desierto del Sáhara, eso es inútil. Pero en otras zonas, en zonas próximas a los trópicos, ahí es donde se puede almacenar este CO2. Este CO2 que es el causante, en último extremo, de este calentamiento que lleva aparejado pues cambios en la distribución de las precipitaciones. Las precipitaciones, al contrario que la temperatura que va a subir en todo el planeta, las precipitaciones curiosamente se van a redistribuir. En unos sitios va a precipitar más y en otros sitios va a precipitar menos. No es un tema de comportamiento, de respuesta similar. Y curiosamente en el Caribe, en el Mediterráneo, son zonas en las que la precipitación se va a reducir. Menos precipitación significa menos recursos hídricos, se verá afectado la agricultura, se verá afectada la producción de energía hidroeléctrica, se verá afectado la producción de alimentos. Es realmente se afectará en cascada muchos sectores que son vitales para muchos países. Ese será el planeta que tendremos en el 2050 si no reducimos a cero los gases de efecto invernadero. Ese será el planeta que tendremos sin agua. Pregúntese, ¿podemos vivir sin agua, Sara? Bueno, complementando lo que comentaba Ernesto en relación a dónde se almacena el carbono, ¿no? Sobre todo en los bosques, que aquí es un tema muy importante en Honduras. Efectivamente, en la biomasa aérea, que esto es en la madera, como comentaba Ernesto, hay mucha cantidad de carbono, pero no es el único lugar. Y en ocasiones el carbono en el suelo es un reservorio más importante o un almacén de carbono más importante que el que está en la biomasa aérea. Entonces, esto es muy importante de cara a las prácticas de manejo que se realizan tanto en los sistemas forestales como en los sistemas agrícolas. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para implementar prácticas que permitan esta conservación del suelo, donde también acumulamos, ¿no?, el carbono que no se va a la atmósfera. Hay más almacenes de carbono, hay 5 según el IPCC en los sistemas terrestres, pero estos 2 serían los más importantes, ¿no? Y dependiendo del ecosistema o sistema o agroecosistema en el que nos encontremos, tendremos uno más importante que el otro. Entonces, por ejemplo, en los manglares, ¿no? Los manglares son ecosistemas forestales, pero la cantidad de carbono que acumulan en el suelo es impresionante. Perder un manglar es perder una cantidad es un impacto ambiental tan grande que hay que tener mucho cuidado y considerarlo, además de su papel natural como protectores contra eventos extremos. El viernes pasado, jueves pasado, habían 270 incendios forestales en el país. Esta es la época más calurosa, es el verano, temperaturas arriba de los 30 grados, teníamos 270 incendios forestales en Honduras. Y yo no es que meta miedo a la gente remarcando algunas cosas, pero sí escuchando a los expertos. Si en el 2050 no hemos reducido los gases de efecto invernadero, don Ernesto Rodríguez, Sara Covaleda, nos han planteado algunos de los escenarios que viviremos en el planeta Tierra, como por ejemplo la reducción del agua y que nos explique otras de las consecuencias que implicará esto, señor. Pues he mencionado al principio biodiversidad, pérdida de biodiversidad. Todos los ecosistemas están interconectados. El que desaparezca una especie, la que sea, va a afectar a otras especies y otras y otras. Y al final algunas especies
nos sirven de alimento a nosotros y nos dan ciertos servicios. Los bosques nos dan servicios no solo como alimento. Entonces, todo eso se verá afectado. La biodiversidad es un tema realmente grave. Se hablaba y se habla del peligro de la desaparición o la reducción de la población de abejas, que están afectadas por el cambio climático y por otras causas. No solo es el cambio climático. Las abejas son responsables de la polinización de un montón de especies vegetales, muchas de ellas que nos sirven de alimento. Si no tenemos abejas, que muchas veces decimos, bueno, esto es un insecto molesto. Bueno, pues este insecto molesto es el responsable de que haya ciertas plantas, muchas que nos sirven para subsistir. Igual que menciono las abejas que todo el mundo tiene en mente, otras. La afectación a los ecosistemas es un tema muy grave. Otro tema muy grave son los eventos extremos. Todo el mundo ve cuando pasa un huracán, cuando hay una ola de calor, cuando hay una inundación grave por lluvias torrenciales. Esto siempre ha pasado, esto es consecuencia de la variabilidad climática, pero pasa con una cierta frecuencia. En un contexto de cambio climático, de calentamiento global, la frecuencia se incrementa. No es lo mismo que pase un huracán como el Mitch una vez cada 20 años, 30 años, que pase cada 5 años, o cada 3 años, o cada año. Y no es lo mismo, como pasa en mi país, en Madrid, donde yo vivo, que tengamos una ola de calor, pues cada 4, 5, 10 años, que cause muertos, sobre todo población muy vulnerable, niños, ancianos, a que estas olas de calor pasen pues prácticamente todos los veranos. Y así otros muchos ejemplos. Y estos temas como las olas de calor, algunos médicos hondureños empiezan a alertar que a futuro personas con ciertos cuadros clínicos deberían de abstenerse de viajar a comunidades como Nacaome, en el sur de Honduras, porque hasta ahora usted, que es un comunicador, no ha informado que en Honduras murió alguien de golpe de calor, pero este verano en Japón murieron decenas de personas por golpe de calor y mueren personas en Europa, como en España, por golpes de calor. Entonces, estos temas ya están en el país y ya empiezan a relacionarse entre estos cuadros clínicos, médicos y ciertas zonas, como la zona sur nuestra, que empieza a tener el impacto del aumento de las temperaturas. Esta gráfica, por ejemplo, que nos comparten acá, un siglo, puede ver el aumento de temperatura durante un siglo, 1880-1980, con cierta tendencia normal, y luego vemos en pocos años, 1980-2020, el incremento. ¿Cuál es la ventaja de esto? Los sistemas de información que hoy el mundo tiene y sobre todo el reconocimiento de este grupo de científicos por parte de Naciones Unidas para elaborar estos informes. Entonces, ¿cómo traemos o extrapolamos este tipo de información a la vida diaria? Lo que acabamos de decir ahora, Honduras tendrá que elaborar protocolos para estas personas que desean visitar zonas que en algunos momentos tendrán ciertas subidas de temperatura y que pueden comprometer la vida, ¿no?, entre otros impactos. Francia es país de primer mundo y hace un poco más de 10 años yo me asombré, me causó un impacto enorme cuando una ola de calor produjo más de 300 personas muertas y la gente más vulnerable, que son los adultos mayores, los niños. Y me preguntaba, Francia, primer mundo, el eje económico con Alemania de Europa, 300 muertos en una ola de calor. No me lo explicaba, es que no hay aires acondicionados. ¿En qué condiciones es que muere la gente en una ola de calor producto de este cambio climático, señor? Sí, así ha sido. Esto ha afectado al primer mundo y parece que ciertas situaciones de tipo catastrófico como esta, solo cuando afectan al primer mundo son noticia. El que pase en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, son noticia.
pero estas olas de calor han afectado y afectan a otros países también, y no están contabilizados suficientemente el número de afectados, el número de muertos. Esto, desde luego, es un problema. Después de la ola de calor esta, que tuvo lugar en el 2003 y que afectó a gran parte de Europa, se han tomado medidas. En mi país se han tomado medidas. Cada vez que hay una ola de calor hay todo un sistema de avisos, pero las olas de calor van a aparecer con más frecuencia y con más intensidad. Eso no hay ninguna duda. Bueno, estamos planteando una realidad irrefutable, el cambio climático, y además tratando una vez más de crear conciencia en nuestros comportamientos y hábitos con la naturaleza para no contribuir a emanar más gases de efecto invernadero, sino a reducirlos. Ya ven ustedes el escenario que tendremos en el 2050 si no hacemos nada por llevar a cero los gases de efecto invernadero. Tenemos mucho más en este Frente a Frente hoy con el doctor Marlon Escoto, Sara Covaleda Ocón de Euroclima y el experto sobre escenarios de cambio climático, don Ernesto Rodríguez Camino. Ya regresamos a Frente gracias a Banco Ficosa, siempre un paso adelante. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Frente a Frente. Estamos hablando de cambio climático, un tema que nos interesa a todos los hondureños y deberá ser prioridad para todos los hondureños. Y vamos a ver los mensajes de la gente, cómo se expresa sobre este tema que debe ser prioritario. En Facebook lo vamos a ver. Comencemos con Guillermo Lorca, dice: una empresa ya trabaja en árboles mecánicos. Sí, señores, en algún momento hasta por el oxígeno se tendrá que pagar. Me llama mucho la atención este concepto de árboles mecánicos. Lo desarrollaremos un poquito más adelante. Pérez Alejandro dice: ¿cuál calentamiento global si en muchas partes del planeta está cayendo hielo? En el desierto del Sahara está nevando cuando nunca lo había hecho. Esto obviamente es irónico. Quiero creer yo que es irónico. Pero bueno. Calentamiento global, ¿verdad? Eventos que nunca habían sucedido y que no tienen por qué suceder en zonas como esa. Pero bueno, aquí están los expertos para que nos hablen de eso en unos minutos. Creo que, no sé, yo no estaría tan seguro que en el Sahara haya nevado, por eso le digo que es irónico. Pero bueno, vamos a dejar este mensaje ahí para que la gente reflexione sobre él. Él no cree en el calentamiento global. Sí, es el punto. Le respetamos su criterio. El gran aporte del Estado con concesiones mineras, creo que quiso decir, con tremendo daño al medio ambiente. Persecución y criminalización de los defensores del agua, del medio ambiente y además del asesinato, silencio cómplice de medios de comunicación. Importante conocer el clima pasado y presente para poder predecir el comportamiento del clima futuro y en función de ello definir medidas apropiadas de adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas en Honduras. Nos dejan un video ahí, lo voy a dejar un momentito. Y vamos a seguir con el siguiente mensaje, que no sé si se alcanza a ver en pantalla. Ok, ahí está. El gran problema es el bendito ser humano que se ha encargado que el cambio climático nos esté afectando a todos en el mundo. Y el último mensaje: se inventan plagas como el gorgojo y no dejan que el árbol se seque naturalmente o hacen una campaña de fumigar. ¿Por qué?, se pregunta Javier Vázquez. Así algunos mensajes, Renato. Mira, despejemos las inquietudes que hay en el público. Hay gente escéptica que dice: ¿cuál cambio climático? Eso es invento. Cuando usted escucha reflexiones que uno las respeta porque es un ser humano quien las pronuncia, ¿verdad? ¿Qué explicaciones puede darnos para esclarecer el asunto y concienciar sobre esta situación del calentamiento global, que es una realidad irrefutable, señor Rodríguez? Bueno, lo primero, el cambio climático, el aumento de temperaturas se mide, no se opina. Esto en los servicios meteorológicos, cuando nos dan la temperatura que hizo ayer en una ciudad,
nadie la pone en cuestión. Esto es igual, esto está medido. Estas temperaturas que hemos visto, estos cambios en la cantidad de precipitación, estos cambios en fenómenos extremos, esto se observa, se mide pues con termómetros, desde satélite, diferentes instrumentos. Entonces, eso no admite o no debería admitir ninguna duda lo que ha sucedido. Es algo que se mide objetivamente. Puede haber o podría haber dudas sobre las causas y sobre lo que va a pasar en el futuro. Podría haber. Lo que va a pasar en el futuro, pues se determina con ayuda de modelos físico-matemáticos. Los mismos modelos, algo más complejos que los que se usan para predecir el tiempo mañana y para predecir las trayectorias de las tormentas y de los huracanes. Por supuesto que esos modelos tienen cierto margen de incertidumbre, pero esencialmente las tendencias las cogen razonablemente bien. Cuando hablamos de modelos, estamos hablando de modelos, un número grande de modelos, hablamos del orden de 40 modelos, desarrollados por distintos países, desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China. Todos estos modelos dan un claro acuerdo en cómo va a ser el calentamiento, cómo va a ser la precipitación a lo largo de los próximos decenios y de los próximos siglos. Esto se basa en leyes físicas, las leyes de los fluidos. Entonces, todo esto está claramente estudiado y claramente, digamos, consensuado, acordado en la comunidad científica. Muchas veces se crean debates donde no debiera haberlos. Si la comunidad científica dice una cosa, pues ¿a quién vamos a creer? Si no es a la comunidad científica, de gente que se dedica exclusivamente a estudiar este tema. El siguiente tema importante son las causas. ¿Cuáles son las causas? Muchas veces se dice, bueno, esto siempre ha pasado, esto es cíclico. Bueno, siempre ha pasado relativamente. Antes había ahí una gráfica que se remontaba a cómo ha evolucionado el CO2 en los últimos 800.000 años, cuando hemos pasado épocas glaciares, por ejemplo. Esto es cómo ha evolucionado el CO2 prácticamente en el último 1.000.000 de años. Pues sí, sube y baja. Tenemos aquí épocas glaciares, periodos interglaciares cálidos, y nosotros estamos ahora ahí arriba. Estamos fuera de la historia reciente, y por reciente me refiero al último 1.000.000 de años del planeta. El CO2 fuerza y está acoplado con la temperatura. Si el CO2 se nos va ahí arriba, la temperatura, si no hacemos nada, se nos irá ahí arriba también. Y con la temperatura, pues los fenómenos extremos, el cambio en la distribución de precipitación, cambio en los hielos. Este es un tema muy importante, los hielos. ¿Por qué es importante? Porque si se nos funde el hielo que está en los continentes, eso se va a los océanos y sube el nivel del mar. Retornemos a esa gráfica que tenemos de hielo. Y yo creo que esa es una prueba irrefutable. Si hay de hielo en este momento, no es porque tenemos temperaturas bajas, sino temperaturas altas, calientes. Y de ahí el de hielo. Es una deducción lógica, es quizá la muestra más irrefutable del cambio climático. Sí, tenía por aquí una gráfica que nos mostraba un glaciar en Canadá. Una fotografía tomada en los años 40, creo recordar, y 50 años después, 50 o 60 años después. En la primera fotografía, esta es la lengua del glaciar, y esto es en el año 2004, un bonito lago donde antes había un glaciar. Y como estas hay muchas. En este caso es un lago, pero esto puede ser un océano, y esto nos sube el nivel del mar. Si se nos fundiese todo Groenlandia, que esto no va a pasar de un día para otro. Y todo el hielo de Groenlandia, el nivel del mar se derritiera, subiría 7 metros.
el nivel del mar subiría 7 metros. 7 metros. Tenemos que pensar qué son 7 metros para las ciudades costeras. Una gran parte de la población mundial vive cerca de la costa. Esto no es una cosa que vaya a pasar de forma inminente, porque el sistema climático, una de las características que tiene el sistema Tierra es que tiene mucha inercia. Le cuesta mucho cambiar, pero cuando empieza a cambiar luego no hay quien lo pare. Entonces, esto, si se fundiese, pasaría esto que estoy diciendo, 7 metros. Y preguntémonos la cantidad de hondureños que vivimos en las zonas costeras. Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, Trujillo, 63 aldeas garífunas que viven al borde de la costa, que fueron las primeras que poblaron esta zona hace 220 años y que de alguna manera son los que tienen los antecedentes históricos en tema de aumento del nivel del mar. Estas comunidades son las que tienen la memoria del abuelo, donde encallaba los arneses de pesca, donde era el área, muchos cabos nuestros y pequeñas espacios continentales hoy ya están superados por el nivel del mar en el Caribe nuestro, ¿no? Esta es la mejor demostración del deshielo, ¿eh? Aumenta el volumen de agua en nuestros océanos, y ya lo hablaba don Ernesto Rodríguez Camino, poniéndonos el ejemplo de Groenlandia. Subiría 7 metros el nivel del mar, y pregúntese usted entonces, ajá, y toda la gente que vive ahí, cerquita del mar, pregúntese, y toda la gente que vive cerquita del Océano Atlántico, el Pacífico, aquí en Honduras. Nuestro Puerto Cortés, por ejemplo. Es que desde ya creo que deberíamos irnos preparando para eso, alejarnos un poquito del mar, desde ya, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y yo veo más construcciones cerca del mar en Honduras. Es decir, ¿cuánta conciencia tenemos de que esto es una realidad? Mire las especies ahí sobre esos hielos. Él hablaba también del impacto que tendrá en las especies. ¿Cuántas especies van a desaparecer? Esos son los escenarios que se plantean para el 2050 si no somos capaces los seres humanos de reducir los gases de efecto invernadero. Pero leí un mensaje también bien escéptico, y no tan escéptico, sino pidiendo información, que usted contrastara las temperaturas que hemos tenido antes de que hubiese esta emanación masiva de gases de efecto invernadero y las que tenemos ahora en el planeta. Creo que ya lo dijo, pero valdría la pena profundizarlo un poquito. Hay registros de temperaturas, registros medidos desde mediados del siglo XIX, hechos por los servicios meteorológicos. Pero antes que eso, tenemos medidas indirectas que proceden de estudiar los anillos de los árboles, que proceden de estudiar sedimentos en océanos, en lagos, que proceden de testigos de hielo que se sacan de Groenlandia y de la Antártida, y eso nos permite recuperar la temperatura hasta 1 millón de años atrás. Y esto que está pasando por la magnitud y por la rapidez es algo realmente nuevo. Nosotros vamos a tener, y siempre me gusta poner este ejemplo, el raro privilegio de ser la primera generación de humanos que durante nuestra vida vamos a observar un cambio climático. Los cambios de clima siempre se han asociado y han sucedido en escalas geológicas, mucho más allá que la vida de un humano. Nosotros, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos viendo cambios en el clima y su impacto en diferentes ecosistemas. Y esto es algo que no había pasado antes. Tengo que ir a otra pausa comercial. Se está haciendo algo, se está haciendo, ¿verdad? Es suficiente lo que estamos haciendo. Sin la cooperación de usted, será difícil que se concreten los grandes objetivos. Sin la cooperación de los estados que más gases de efecto invernadero emanan, será difícil que logremos reducir a cero estos gases para el 2050. Y usted me hablaba del 2075.
Sí, el 2075, si en lugar de pararnos en 1,5 grados, nos paramos en 2 grados de calentamiento, de los cuales, de los 2 grados, uno ya ha subido, solo nos queda otro grado. Uno ha subido ya por las emisiones que hemos lanzado en el pasado. Y si al 2070 ha subido otro grado, sí. Bueno, ¿desapareceremos? No, desaparecer no vamos a desaparecer así en el 50. No, me refiero, desde luego. Sin agua, sin comida, con efectos, fenómenos catastróficos. Sí, el último informe del IPCC compara qué pasaría cuando llegamos a un calentamiento de 1,5 o de 2. Y lo que demuestra es que medio grado importa, e importa mucho. Todos los fenómenos extremos, toda la afectación que decíamos de la biodiversidad es mucho más grande con 2 grados que con 1 grado. Si no somos capaces de controlar las emisiones, de fijar el CO2, fijarlo en bosques, en suelos, llegaremos a los 2 grados, sobrepasaremos los 3 grados y los 4 grados. Eso tendrá impacto, y tendrá un impacto grave en la población a nivel mundial. Si solo hay que ver, Sara, lo que está pasando en países como el nuestro, las dificultades para conseguir agua, los problemas del agua en África, es decir, si al 2070 tenemos menos agua, es decir, la conflictividad que se avecina, las enfermedades que se masifican. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría también ser positivo. Claro. Hay soluciones. No, claro. Estamos hablando de reducir emisiones, pero estamos hablando también de eliminar CO2 de la atmósfera. Y como decíamos antes, los bosques es una opción natural, opción clara, y es adecuada para algunos países, en particular para Honduras. Honduras, por su clima, por sus condiciones ambientales, climáticas, es muy adecuada para que tenga un reservorio de CO2 en forma de bosques. Y eso es una contribución muy importante de Honduras a esta reducción de CO2. Honduras no puede reducir tanto las emisiones industriales como podría reducir Estados Unidos o Alemania, pero Honduras lo que sí puede hacer es contribuir con bosques. Y ya venimos a eso, en la siguiente hora vamos a hablar justamente de eso. Pero es que es la estrategia que yo le decía a ellos, si no planteamos el problema como se ha planteado en esta primera hora, hay como un escepticismo de la gente a creer. Y entonces por eso es que planteamos las dificultades que enfrenta el planeta y ahora venimos cómo nosotros podemos contribuir a evitar todos estos escenarios catastróficos que se plantean. Ok, y lo vamos a hacer sentados ya. Continuamos con el frente a frente, seguimos con las participaciones de la gente. Hace unos minutos un usuario nos escribía sobre una nevada en el Sahara. Yo dije que dudaba que eso había sucedido, pues bueno, pues resulta que sí ha sucedido. Fue en enero del año pasado, esta noticia es de enero del año pasado, no sé si en enero de este año se haya repetido, pero resulta que sí ha nevado en el Sahara. O sea que el escepticismo no solo ha sido mío, y me han aclarado aquí que sí es cierto, ha habido nieve en el Sahara. Esto sucedió en Argelia, en una provincia que se llama Naama. Así los efectos del cambio climático en el mundo, y es bueno aclararlo, es bueno aclarar que bueno, estaba en un error yo, qué bueno que me lo aclararon y aquí está la prueba y sirve como insumo para el programa. Que nieve en el Sahara, que haya nieve en el Sahara es cosa seria, es para preocuparse. Vamos con los mensajes. Denis Roberto Rubí, claro que sí, preocupante ver cómo en nuestro país no se toman medidas de prevención. Hablando del gorgojo, pirómanos destruyendo el bosque y el gobierno nunca está preparado para nada.
Paolo Burgos, aunque no se puede negar que el cambio climático nos está afectando en la actualidad, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU estableció que tenemos hasta el 2030 para limitar una catástrofe mundial. Ok, seguimos. José Mario Reyes, claro que sí, responde la pregunta que tiene ahí en pantalla, pero yo más diría que los humanos la hemos llevado, no hay conciencia hasta que suceden las desgracias. Lee Duarte, la solución ya la sabemos y como dijo el señor, solo es cuestión de que en realidad se preocupen los tomadores de decisiones y que no lo politicen. Wilfredo Cerrato, aún hoy en día la gente no cree en los efectos del cambio climático. Hay que tomar medidas en el Congreso. Orlando Gardner, ¿qué dice el informe del IPCC sobre la destrucción del coral? Si la temperatura sube por encima de 2.5 grados centígrados, se perderá patrimonio natural de Honduras y de la humanidad. Todavía tengo un par de mensajes. Arnoldo Pineda, por educación, el cambio climático no tiene la importancia que se merece si lográsemos entender que este puede ser para nosotros una oportunidad para la mejora de nuestras condiciones socioeconómicas. Nuestros bosques son una oportunidad de captura de carbono que ocupamos explotar y vender. Lyndon Castellanos, el calentamiento global está ligado directamente a la generación de riqueza por las grandes industrias de explotación de los recursos naturales. Pienso que desde el inicio de la era industrial entramos en el punto sin retorno. Y el último de este segmento es de Ramón Herrera, pregunta para los panelistas. ¿Qué opinan sobre el uso de vehículos híbridos? Sobre hacer hogares autosuficientes con paneles solares, considerando que solo tenemos petróleo para 50 años o menos. Más mensajes un poco más adelante, Renato. Bueno, primero vamos a clarificar dos conceptos, el de mitigación y adaptación, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años nosotros aquí en el país, es decir, cómo adaptarnos al cambio climático. Si sabemos las consecuencias del cambio climático, cómo tratar de que el impacto del cambio climático sea menor en Honduras. Y yo voy a dejar aquí a la oficial del programa Euroclima, Sara Covaleda Ocón, para que nos aclare esos dos conceptos, que clarifique esos dos conceptos, para mayor comprensión de lo que aquí se está abordando. En relación al cambio climático se pueden tomar dos tipos de medidas de las que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. Entonces, una de ellas es la de mitigación, que implica, como bien comentaba Ernesto, la reducción de gases, ¿no? Adoptar todo tipo de acciones, medidas, políticas que conlleven una reducción de las emisiones en función a nivel nacional, pues de los inventarios que se hayan hecho en los países, ¿no? Cada país tiene sus sectores prioritarios y sus sectores más emisores. En el caso de Honduras es el sector uso del suelo, ¿no? El sector AFOLU relacionado con agricultura y forestal. Entonces, en este caso, pues es uno de los sectores prioritarios, ¿no? Para reducir medidas. En otros países está el tema de la energía, que es un gran emisor, y entonces hay que tomar grandes medidas para reducir emisiones y ser eficientes en ese sentido. Y luego tenemos el tema de la adaptación. Como bien comentaba Ernesto también, el cambio climático ya ha llegado. Entonces la primera opción es mitigación, reducir, pero el cambio climático ya está aquí. Entonces tenemos que ir más allá y empezar a pensar qué vamos a hacer para adaptarnos a esta nueva situación cambiante, porque además esa es una de las características de la adaptación, ¿no? Que nos tenemos que adaptar a algo que a su vez es una situación cambiante. Y otra, bueno, en este tema pues hay muchas implicaciones, ¿no? A nivel de agricultura, por ejemplo, hay cultivos que ahora se cultivan o se producen en unas determinadas áreas que a futuro van a tener un cambio en sus temperaturas, en su distribución de precipitaciones, que van a tener que pensar cómo adaptarse, ¿no? Nuevas variedades, sí, cultivar a distintas altitudes, ¿no? Aquí en Honduras es muy importante el caso del café, por ejemplo. Pero también en las ciudades el tema de adaptación es muy importante, ¿no? En España, en Europa, ahora se está tratando mucho el tema de adaptación de ambientes urbanos, ¿no? Cómo crear ambientes en los que podamos vivir más cómodamente en esta situación donde hay más olas de calor, creando espacios con más árboles, ¿no? Con más sombra, que parecen cosas muy básicas, pero que en las que apenas se está empezando a trabajar y a implementar medidas a nivel de gobierno. Y también una
diferencia muy importante y que conviene resaltar es que la mitigación genera beneficios globales. O sea, hacer una mitigación de emisiones o implementar medidas de mitigación de emisiones en Honduras, en España, tiene un beneficio global, porque disminuye las emisiones, contribuye a la disminución de emisiones a nivel global y a los compromisos que todos estamos asumiendo en relación al cambio climático y en el marco del Acuerdo de París, que, como ustedes saben, es el nuevo acuerdo global que han tomado prácticamente, bueno, no todas, pero casi todas las naciones del mundo para realizar acciones en este sentido. En cambio, el tema de la adaptación es las consecuencias que sufrimos a nivel local sobre el cambio climático. Entonces, las medidas tienen que ser muy específicas para cada país y para cada incluso comunidad o zona local. Sobre la temática, don Ernesto. Sí, a mí para estos dos términos, adaptación y mitigación, son unos términos que se usan mucho, son quizás muy técnicos, pero a mí me gusta utilizar otros dos términos que todo el mundo entiende. ¿Qué hacer para encarar el problema del cambio climático? Pues atajar las causas y atajar los efectos. Las causas ya hemos dicho cuáles son: las emisiones de gases de efecto invernadero, eso es mitigación. Los efectos es el impacto en diferentes sectores, es la adaptación. Es lo mismo que cuando alguien tiene una enfermedad, un cáncer, por ejemplo. Lo primero es atajar las causas. Si usted tiene un cáncer de pulmón, primero deje de fumar. Todo lo que está originando a que crezca esa enfermedad, vamos a atajarlo. Y lo segundo, los efectos. Bueno, haremos intervenciones quirúrgicas, le daremos tratamientos con quimioterapia. Causas y efectos, y aquí en este caso es lo mismo. Siempre hablamos de adaptación y mitigación, pero estamos hablando de las causas, reducir las causas, atajar las causas y ayudar a paliar los efectos, la adaptación. Bueno, ¿cómo Honduras puede ayudar a atajar esas causas? Reforestando, por ejemplo. Reforestando, fíjense bien, así de sencillo. Le pregunto, ¿cómo Honduras puede contribuir a atajar esas causas, las causas que están provocando todo esto? Él me dice reforestando. Claro. Reforestando. No vamos a reducir emisiones de grandes industrias, claro, pues porque aquí no hay muchísimas industrias. En el caso de Estados Unidos, pues le diríamos: reorganice las industrias, pare las emisiones de industrias, pero en ciertos países, y este es uno de ellos, su principal contribución es fije el CO2 que está en la atmósfera en forma de bosques. No somos un país emisor, el 0.0% de las emisiones totales, Estados Unidos y China 26-24%, pero nuestro gran aporte al mundo es la capacidad de fijación que tienen nuestros bosques, los que ya tenemos y los que debemos agregar como cobertura, llámese bosques o arreglos agroforestales, y en eso es lo que estamos trabajando ahora, y justamente parte de la visita de Euroclima, don Ernesto y de Sara, es cómo ese 1 millón de hectáreas que Honduras se comprometió se pueden distribuir en unas 200.000 familias rurales, productoras, y convertirlas en un modelo de negocio. Lo vas a plantar, le va a servir al mundo, pero a los 20, 25 años puede ser un árbol de caoba que se puede convertir en $500. Entonces, ¿cómo construir un modelo de financiamiento que hoy no existe? A ello se le llama inclusión financiera climática. Inclusión financiera es para habilitar a alguien que tiene un terreno, que tiene 1 hectárea, 2 hectáreas de café, que es un pequeño ganadero, que tiene un territorio en la ruralidad. Y este trópico tan magnífico que tiene 10, 12 horas de luz al día, que un árbol puede alcanzar su edad adulta con 25 años, cosa que no pasa en las zonas templadas, que ocupa 60, 80, 100, 150 años. Entonces, aparece una oportunidad, en el caso de Honduras, no solo para reducir emisiones, sino para aportar al mundo la fijación de ese CO2 en los bosques, pero convirtiéndolo en una actividad productiva. Mire, yo con todo respeto, sé que todos, me lo han mostrado hoy, tienen buena pedagogía,
para ayudar a transmitir esta información. Pero me convence la pedagogía de don Ernesto Rodríguez, sin decir que no me convence la suya, ni la suya. Solo imagínense que hay 100 campesinos, solo por decirles un número, en este momento que están escuchando hablar de CO2, que no están acostumbrados a escuchar de cambio climático, porque su nivel de escolaridad es tercero o cuarto. Solo imagínense que tienen 40, 50 hectáreas, que con su bosque pueden contribuirle al mundo, pero no saben. Ellos escuchan hablar de todo esto, CO2, cambio climático, pero de repente en este instante no comprenden lo que estamos diciendo. Distinto a si escuchara un enfrentamiento de más tarde entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Eso sí lo entienden bien, ¿no? Correcto, pero así es, pues, y hasta en el mundo desarrollado la comprensión de este tema del cambio climático no resulta fácil para todos. Me gustaría que a esos 100 campesinos que nos están viendo en este instante y que están interesados en la temática, pero no agarran el hilo de la temática, usted aproveche mi pregunta: ¿cómo puede contribuir Honduras a la mitigación de los gases de efecto invernadero que nos están calentando el planeta y originando problemas de clima serio? Le dejo a esos 100 campesinos hondureños que están viendo el programa. Mire, estamos ante una crisis, y una crisis grave, pero las crisis, y se ha demostrado en el pasado, son oportunidades para funcionar de otra forma. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pues no funciona y ha causado pues la situación que tenemos ahora mismo. Entonces, tenemos que funcionar de otra forma. Entonces, estas oportunidades que afectan a muchísimos sectores, aquí estamos hablando de campesinos, pero pescadores, gente que trabaja incluso en el sector terciario, seguros, se verán afectados. Entonces, desde luego, en el caso particular de un campesino que opte por plantar árboles, pues lógicamente tendrá que recibir algún tipo de ayuda, compensación. Eso está contemplado en las negociaciones internacionales. Por plantar esos árboles. Claro. Esos árboles no son una ayuda solo para el campesino, para el país, son una ayuda para la totalidad del mundo. Y entonces, ¿cómo es que esos árboles ya crecidos van a ayudar con la totalidad del mundo? Puntito clave. Yo lo entiendo, lo he leído, o sea, aquí tengo a cada rato al ministro, pero buena parte de la gente todavía no comprende ese proceso. Claro, imaginemos que un país, pongamos Alemania, quiere contribuir económicamente a fijar CO2. No puede plantar bosques en Alemania porque los bosques, como estábamos hablando, necesitan unas condiciones climáticas, ambientales, de temperatura, de luz, de horas de sol, de humedad, que no se dan en Alemania, pero puede favorecer a que se planten en otro sitio. Puede ser Honduras, puede ser cualquier país de la banda tropical, que además tenga buenas condiciones de precipitación, de humedad, no solo de temperatura y de luz. Entonces, ese flujo, digamos, de recursos puede ir de países que viven en zonas donde es muy difícil fijar el CO2 a países donde es más fácil fijar el CO2. Y cuando hablamos de países ya estamos hablando de pequeños agricultores, pequeños campesinos, porque al final los que van a plantar son ellos, y ellos pues tendrán que recibir algún tipo de compensación por esta actividad. O también recibir beneficios ellos por la misma actividad, ¿no?, como consecuencia de la actividad. Y completando lo que comentaba Ernesto, el plantar árboles
con lo que contribuye a la fijación de carbono es con el propio crecimiento de los árboles. La madera de los árboles está más o menos constituida en un 50% por carbono. Entonces, claro, cuanto más madera, cuanto más crece el árbol, más carbono hay en el bosque. Estoy viendo estas imágenes aquí. Estas imágenes son recientes, son imágenes de un incendio forestal. Mírelo así, estamos entrando a la época de temperaturas altas, es el verano de Honduras, se nos pronostican temperaturas bastante altas este año. A pesar de que no somos países emisores en comparación al mundo, pero Honduras emite unas 20 millones de toneladas de CO2 al año, en su totalidad unas 9 están relacionadas con combustibles, y hay 6 que están relacionadas con tema de biomasa, incendios forestales, deforestación. Entonces, frente al mundo, este tema no es tan grande, pero internamente los bosques y los incendios forestales sí comprometen la salud, claro, comprometen la biodiversidad, comprometen muchos sectores productivos, porque muchos incendios inician por pirómanos u otros inician por quemar pequeñas áreas para limpiar y terminan quemando pequeños bosques, reservorios, reducen la disponibilidad del agua porque las cuencas son las que capturan el agua y cuando se queman. Aquí tenemos que hacer varias cosas. Primero, el modelo de reacción. Nuestros bomberos son urbanos y están en un incendio forestal exponiéndose, ¿no? Tenemos que invertir como país para que los que ataquen los incendios forestales, como estamos viendo ahora en Chile, que hay incendios forestales, en la zona Portugal, España, que son comunes también, dar ese paso, porque lo que tenemos enfrente no es un tema menor, no solo para el tema de salud, sino porque está comprometiendo estos ecosistemas, y ser más proactivo y premiar de alguna manera a las poblaciones que tienen control del fuego posterior a la época seca y no esperar un incendio para apagarle y decir que cumplimos porque apagamos un incendio, sino más trabajar en la parte de prevención. Todo esto son parte del trabajo que Honduras está haciendo en este marco de cooperación con Euroclima, buscando ser más proactivos, buscando prevenir y no solo ser reactivos, porque nos acostumbramos de alguna manera. La sociedad nuestra, y usted tiene razón, la sociedad nuestra sale de una catástrofe y a la semana siguiente sonríe y vuelve a empezar, y parece que culturalmente nos acostumbramos a las catástrofes, y esa es la parte que hay que irrumpir, que hay que romper, y esto tiene que ver con los niños, con los jóvenes. Cada vez los jóvenes son más sensibles a estos temas. Honduras tiene un gran potencial, emite 20 millones de toneladas, pero hay un solo sector, como el sector café, que puede fijar el doble, 40 millones de toneladas, y esos son los espacios de negociación que hablaba don Ernesto cuando le decimos al mundo. ¿Cuál es la huella de carbono de un europeo? 9, 10 toneladas, de uno de Tegus, 4, 5, y un rural, 1,5. Dice, bueno, compensemos los mercados de carbono. ¿Cómo lo transmitimos a eso a un productor? Un caficultor con 1 hectárea de café puede plantar 100 árboles maderables que durante 25 años van a fijar CO2, y por ese mecanismo puede buscar un financiamiento a largo plazo de 20 años de baja tasa, cosa que no la tiene ahora, para que sea un negocio suyo y también sea un negocio del mundo. Esa es la forma más práctica de bajar esto, y es parte de a mí me gustaría que usted le explicara a la gente entre lo que es emitir y fijar, para que entiendan el asunto del por qué les estamos pidiendo aquí que en vez de quemar los árboles, siembren árboles, porque estarán contribuyendo a evitar esos escenarios catastróficos que se nos avecinan si no somos capaces de reducir los gases de efecto invernadero. Ustedes han manejado 2 términos que quisiera que nos aclararan totalmente al público, entre lo que es emitir y fijar. Usted tiene un vehículo combustible, usted emite, ese vehículo más el consumo de la energía de su casa, si viene de una termoeléctrica, suma su huella de carbono, más los alimentos que usted consume, que también tienen una fuente de energía, así se suma la huella de carbono. Entonces usted dice, voy a comprar un híbrido, que es un intermedio, un vehículo intermedio entre eléctrico y combustible. No, yo voy a dar el salto, porque las próximas generaciones de vehículos van a ser eléctricos, las próximas generaciones de motocicletas que abundan en Honduras, que vienen de la India, van a ser eléctricas. Entonces eso reduce una emisión,
ese carbón que sacaron del petróleo ya no va a la atmósfera, es una forma de reducir. Pero usted dice, yo tengo un terreno ahí en Santa Lucía, en Valle de Ángeles, y puedo colocar 10 árboles. ¿Sabe qué significa cada árbol? Neutralizar las emisiones de 22 vehículos. Entonces su huella de carbono empieza a ser positiva porque usted plantó 20 árboles que tienen capacidad de neutralizar las emisiones de 200 vehículos. Esto hay que convertirlo en un negocio. No le podemos decir a los pobres, a los pequeños, que planten porque sí, porque el mundo quiere esas plantas fijando el CO2. ¿Por qué las plantas fijan CO2? La fotosíntesis nos enseñaron en la escuela. La planta absorbe el CO2, el carbono lo fija en sus ramas, hojas y tallos, y el oxígeno nos lo devuelve a nosotros, que eso es lo que nosotros respiramos. Entonces, no somos un país con grandes emisiones. Nuestro parque vehicular produce 9 de 20 millones de toneladas de todas nuestras emisiones, pero el sector forestal 6 o 7. Estamos hablando de un buen porcentaje de nuestras emisiones están relacionadas con el tema forestal. Entonces hay que trabajar en no quemar los bosques, en evitar que se quemen, pero buscando mecanismos locales de compensación. ¿Usted es del municipio del Porvenir? Sí, entonces tenemos una red de pequeños productores, de pequeños ganaderos, una red de juntas de agua y creamos una asociación para prevenir los incendios forestales. Terminó la época seca, aquí está el informe, todo lo controlamos y está listo, tome su millón de lempiras. El modelo que tenemos ahora le da un fondo para que apague fuego. Entonces, ese cambio permitiría que ese dinero pueda ser invertido en semillas, en fertilizantes, en insumos, en el cloro para limpiar el agua de la junta de agua. Entonces ese dinero se duplica o se triplica. Ahora el mismo municipio dice, nosotros tenemos áreas, yo tengo ganadería y los ganaderos podemos dejar un 10% de regeneración natural en esas zonas donde se produce el agua, en los potreros, que vayan formando los paisajes que teníamos antes. Y estos ganaderos dicen, ¿y yo qué gano? Yo lo puedo dejar. Entonces vamos a crear una línea de financiación de fuentes climáticas para que mejores tus pastos, la genética de tu ganado y tu área de manejo. Y además en los corrales vamos a recolectar los residuos de las vacas y los vamos a convertir en gas, en metano, y vas a tener una solución de energía pequeña, pero vas a poder cocinar algunas cosas ahí en el área, en la casa rural donde normalmente no hay energía. Hay un negocio para el pequeño productor, ganadero, pero también es un negocio para el mundo, porque cuando Honduras diga, tengo 1 millón de hectáreas distribuidas de esta manera, en caficultores, pequeños ganaderos, ellos están recibiendo un beneficio, están mejorando su actividad productiva, pero 1 millón de hectáreas para el mundo convertida en fijación de CO2 y liberación de oxígeno es un pulmón. Y Honduras perfectamente puede contribuir a este reto. Hay unos 60 países que han tomado como reto 1 millón de hectáreas. Claro, El Salvador 1 millón de hectáreas es casi la mitad de su territorio, para Brasil de repente sea poco, pero para nosotros es el 9% de todo el territorio. Entonces, cambio climático en Honduras es un tema socioeconómico, no solo se trata de reducir, se trata de que los pequeños que participen tengan un modelo de negocio, y eso es lo que estamos trabajando. Ese 1 millón de hectáreas distribuidas en unas 200.000 familias pequeñas, rurales, siendo su negocio, pero para el mundo también se convierte en un negocio. Es de ganar, ganar. Ganar, ganar es de ganar, ganar, y como Estado es de contribuir a reducir esa pobreza extrema que tenemos, contribuyendo al mundo. Yo creo que este mensaje se debe masificar, y entre más lo simplifiquemos en el país, mejor nos va a ir. Ahora, ya tenemos el cambio climático, ya lo tenemos. ¿Cómo adaptarnos? Que es otro de los problemas. ¿Cómo adaptarnos ya al cambio climático, al calentamiento global? Utilizaremos los próximos minutos, ya nos quedan pocos para hablar de esto. Continuamos con Frente a Frente gracias a Larache Compañía. ¿Necesitas construir? Larache Compañía es el mejor lugar. La pregunta de hoy en Frente a Frente ha sido la que ve en pantalla. Le hemos estado consultando si usted cree que el cambio climático ha llevado al planeta Tierra a un punto de no retorno. Las respuestas las seguimos leyendo. José Madrigal nos dice, hemos llegado a un punto de no retorno en cuanto al estilo de vida que llevamos.
Si queremos evitar el impacto negativo del cambio climático, urge migrar a un modelo de desarrollo que sea sostenible y bajo en emisiones. Chabelita, Costa Rica aprobó su ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico y ya tienen sus vehículos eléctricos en estaciones de recarga. El Salvador igual está avanzando. En Honduras estamos dormidos. José Madrigal nos vuelve a escribir y dice: hay que ser optimistas y ambiciosos. Costa Rica ha lanzado el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, el cual consideró prudente analizar y emular lo positivo. Este es un esfuerzo que no sabe de fronteras. Enrique del Cid, aquí en nuestro país, esas deberían ser las leyes que se deberían proponer para mejorar el medio ambiente. No lo que proponen son estupideces, las eminencias del Congreso. El doctor Alejandro Iscoa dice: claro, existe evidencia científica, la han expuesto los expertos esta mañana. Y nos dice Francisco: las consecuencias mineras destruyen los bosques. Concesiones. Concesiones, sí, perdón. ¿Quién da el permiso? Creo que pregunta. El gobierno, así que el gobierno debe tener una inferencia. Para que todo esto no suceda, he visto que en Alemania tienen buenas prácticas ambientales. Esas debemos poner en práctica aquí en Honduras. Ok, así los mensajes, Renato. ¿Tiene algún comentario sobre esto que nos puede servir, nos puede ayudar para ilustración, esto de las concesiones mineras, la explotación de los minerales? Somos un país muy rico en minerales, que implica, cuando son explotaciones a cielo abierto, pues destruir parte del bosque, algunos riesgos de contaminación. ¿Cuál es su pensamiento, su valoración sobre eso? Hombre, son prácticas, en muchos casos son agresivas y por supuesto hay que modificarlas. No se puede hablar en términos generales de explotaciones minerales. Hay minerales que son absolutamente necesarios para producir ciertos bienes, o sea, eso no se puede cortar. Lo que sí se puede es reducir ese impacto en el medio ambiente. No es lo mismo sacar un mineral que nos hace falta para construir un teléfono celular que otro mineral, el carbón, que se va a usar para emitir gases de efecto invernadero. También son explotaciones mineras. No se puede hablar en términos generales y criminalizar a todas las explotaciones mineras. Por supuesto, hay que mejorar las prácticas y reducir el impacto medioambiental. Ese es el mensaje general. Hay un hondureño muy interesado en entender por qué Honduras está clasificada como uno de los países más afectados por el cambio climático. El índice de vulnerabilidad, el índice de riesgo global, lo realiza una instancia denominada Germanwatch, y ellos lo que ven es la capacidad de respuesta que los países tienen cuando se enfrentan a fenómenos extremos. Desde el huracán Mitch y 20 años después, Honduras sigue en esa lista entre el primero, segundo y tercer lugar. Probablemente en los próximos años estemos dentro de los 10, porque las islas del Caribe recientemente tuvieron, desgraciadamente, que enfrentar este tipo de fenómenos y seamos desplazados. Lo que trabajamos como país ahora, y justamente es parte de la visita de don Ernesto y de Euroclima, es mejorar nuestra capacidad de predicción. Cuando uno ve la práctica de nuestras predicciones meteorológicas, por ejemplo, sirven para la aeronavegación, sirven para los barcos de pesca y ya. Si usted quiere salir a la calle, lleve un paraguas que también se llama sombrilla, ¿no? Si hace sol es sombrilla, y si hace agua, y si llueve es paraguas. Entonces, parte del trabajo que Euroclima está impulsando en Centroamérica es crear y mejorar las capacidades de pronóstico en esta variabilidad climática cada año, por semestre, por temáticas, por puntos geográficos, y ese fue el trabajo de ayer con universidades, con usuarios de escenarios climáticos de Centroamérica y Honduras, para que toda esta información se convierta en acción. ¿Qué hacer cuando yo tengo una información 3 días antes? ¿O qué hacer cuando yo tengo una información, un pronóstico 1 año o 2 años y puedo anticiparme y dejar de ser un país que responde solo a la emergencia? Y otro hondureño que nos escribe para comentarnos que Honduras ha rechazado suscribir el convenio de justicia ambiental amparado en el principio 10.
y se pregunta cómo pretendemos mejorar la situación del medio ambiente si el propio Estado no establece políticas que habiliten espacios para luchar contra la degradación ambiental. Bueno, como yo puedo responder por cambio climático, ¿no? Que no es lo mismo que temas ambientales. El cambio climático, Honduras tiene un acuerdo firmado y ratificado y revisado en París. Y tiene dos compromisos claves. Uno, reducir las emisiones un 15%, y dos, restaurar 1 millón de hectáreas. Ahora, ¿cómo bajamos todo esto a la población? Es el trabajo que estamos realizando. Y claro, Honduras ratifica el Acuerdo de París junto con 199, ahora 200 países del mundo. Antes Nicaragua, Siria no estaban, hoy están. Y esa es nuestra ruta de trabajo, y esa es la relación de Euroclima, todo el bloque europeo, con América Latina, con Centroamérica y con Honduras. Sí. Estamos trabajando en el marco del convenio y en el marco de la cooperación internacional. Y sobre eso nos profundiza Sara Covaleda. Euroclima Plus es una continuación de un programa europeo, ¿no?, que surgió de las cumbres de diálogo entre la Unión Europea y América Latina. Concretamente, desde la cumbre del 2010, ambas regiones identificaron que el tema de cambio climático era un reto compartido y decidieron comenzar a trabajar juntos, ¿no?, en un programa que se llama Euroclima. Tuvo 2 fases y pretendía sobre todo generar conocimiento para tomadores de decisiones y la comunidad científica de América Latina en relación a las causas y a los problemas, ¿no?, del cambio climático, con el fin de insertarlo en las estrategias, o tener más elementos para insertarlo en las estrategias de desarrollo nacionales. Este programa fue exitoso y entonces se amplificó y se continuó con el programa Euroclima Plus, que entra ya en el marco que comentaba el doctor Marlon, del Acuerdo de París, ¿no?, que el mismo acuerdo dice que los países desarrollados van a proveer fondos, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo primero la preparación de los países para la acción climática y después para que puedan hacer esta acción climática que empieza ya a partir de 2020, ¿no? Estamos ya a las puertas. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que trabaja Euroclima. Sus sectores de trabajo, objetivos, etcétera, se definieron a través de un proceso de reflexión con representantes de los 18 países que atiende el programa. Es decir, que los objetivos y estos sectores han sido consensuados, digamos, entre las 2 regiones, ¿no?, Europa y América Latina. Y bueno, concretamente aquí en Honduras estamos trabajando, como bien comentábamos, en relación al tema de la generación de escenarios de cambio climático, y por eso nos acompaña Ernesto, que es como la información básica que se necesita para que después se puedan planificar las medidas de adaptación. El proyecto que ha venido aquí a acompañar Ernesto es regional, abarca toda Centroamérica, y de hecho se va a generar un visor que va a estar abierto a todo el mundo, para que lo puedan ver, puedan consultarlo, donde van a poder consultar esta información y a partir de ahí esperamos, si cada país obviamente puede elegir tomar esta información o no, porque es regional, para tener datos de base, científicos y con una metodología común para estas medidas de adaptación. Por eso convocamos ayer a los sectores para preguntarles, ¿no?, qué necesitan, qué información necesitan para poder planificar estas medidas. Ese fue nuestro diálogo ayer con los sectores, ¿no? Queremos que la herramienta que se genere como parte de este proyecto tenga utilidad, o sea, sea conocida y luego tenga utilidad, porque si no, por muy sólida que sea y por muy buena, si nadie la conoce y no la pueden usar, no va a servir de nada. Entonces, si quieres profundizar. Sí, bueno, esencialmente aquí tenemos 3 pasos. El visor del que está hablando Sara, lo que nos proporciona es cómo va a evolucionar el clima en las próximas décadas. Temperatura, precipitación, humedad, esto, y además a nivel de pequeña escala. Vamos a poder ver a golpe de ratón cómo va a ser el clima. Una vez que sepamos cómo va a ser el clima,
bajo diferentes circunstancias, si hay acuerdos que limiten las emisiones de gases o no, pero diferentes escenarios, diferentes alternativas. El siguiente paso es ver cómo impacta eso en mi actividad particular. Si es un pequeño agricultor, si es un ganadero, si es alguien que tiene un barco de pesca, ¿cómo va a impactar eso en mi actividad? Y el tercer paso es, bueno, una vez que ya sé cómo impacta en mi actividad, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme a esas nuevas condiciones de clima cambiante que están afectando a mi actividad? Eso es la adaptación. Entonces, son estos tres pasos. Y lo que estamos ahora mismo es intentando sentar las bases de herramientas para tener una clara imagen de cómo va a evolucionar el clima a nivel de pequeña escala. Y bueno, yo creo que conviene resaltar que este no es un trabajo que esté haciendo Ernesto solo, o sea, hay todo un proceso de capacitación. Estamos hablando de equipos. Y de creación de capacidades a los servicios meteorológicos nacionales. Claro. Y para el país significa rescatar el Servicio Meteorológico Nacional, que usted sabe que lo tuvimos por muchos años. Luego Senaos en Copeco juntó la parte atmosférica, oceanográfica y sismológica. Ahora ellos mismos, y trabajando en un proyecto más amplio para que el país tenga mejor capacidad de pronóstico, proponen restituir el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras como lo tiene todo el mundo y crear una entidad autónoma, independiente, con una plataforma de información lo suficientemente rica para trasladar esos servicios meteorológicos a la agricultura, a la pesca, a la infraestructura, porque eso le va a permitir a Honduras tener homólogos para conversar. Entonces son plataformas mundiales que necesitan el conocimiento de la región, en el caso de Centroamérica, pero también necesitamos bajar a los municipios. Entonces, informarle que la Universidad Autónoma en diciembre aprobó el primer técnico en meteorología. Esto es parte del recurso humano que el país requiere. 4 universidades que participaron ayer han pedido a don Ernesto y a Euroclima ampliar la formación de 5 al menos profesores de Zamorano, de UNACIFOR, de la Universidad de Agricultura, de la Universidad Autónoma, para crear ese primer equipo de reservorio de conocimiento en temas de meteorología aplicada. Y la Universidad de Zamorano prepara un perfil para formar agrometeorólogos, que sería al menos 1 por municipio, 298, que se van a convertir en una red para retroalimentar nuestro sistema de alerta temprana que necesitamos. Si usted ha escuchado en las últimas semanas, se dio una alerta de sequía, hoy ya no la tenemos, pero ¿qué pasó? No teníamos suficiente información porque no es que no teníamos suficiente escala en el pronóstico y estábamos más limitados a quién categoriza el impacto del fenómeno del Niño y cómo en esa escala de impacto del fenómeno del Niño se redujo el tema de impactos, entonces Honduras retira la emergencia. A futuro necesitamos que cada municipio, que cada territorio, que cada área de interés tenga un interlocutor, tenga alguien de enlace con el Servicio Meteorológico Nacional de Tegucigalpa y le diga, en los próximos días tendremos vientos fuertes. ¿De qué magnitud? Que pueden romper ramas. Vengan los sectores del café, hay que revisar las fincas, todos esos árboles que estén propensos a romperse, hay que podarlos porque viene esto. Vamos a ver, tener más certeza en el pronóstico. Tener más certeza en el pronóstico. Y es cierto el ejemplo que usted pone. Hace unos 2 meses aquí decíamos que nos venía un verano catastrófico. Yo así lo percibí realmente. Pero la semana pasada ya nuestras autoridades nos dijeron, no, vamos a tener un verano similar al del año pasado. Entonces... y el pensamiento del agricultor que en abril inicia la siembra en el sur, luego en mayo y luego en junio en Olancho, ¿qué hago? ¿Sigo esta directriz? ¿Cultivo o no cultivo? Esa desagregación de la información por territorios que ayer lo pedían los usuarios y decían, queremos por valles, queremos ver la cuenca del Golfo, queremos ver la parte del litoral. Así se va a construir este sistema de información con el apoyo de Euroclima y gracias también a don Ernesto, que es referencia de este tema en España,
y que está conectado al ser parte del equipo de científicos que elaboran el informe de cambio climático. ¿Esto implica solo capacitación o equipos, contribuir con equipos y todo esto? En este proyecto concreto es sobre todo capacitación, intercambio de experiencias y generación de una herramienta. Euroclima también... Se va a equipar, Senado se va a equipar, ya tienen la propuesta, hay un banco que va a financiar la mejora logística en equipo, y también en marzo Senado Copeco va a lanzar convocatorias para que hondureños se puedan formar, se puedan especializar en temas. Agrometeorología es una rama de la aplicación de la meteorología, pero tiene una cantidad de aplicaciones que no tenemos expertos en el país. Se van a abrir una convocatoria en marzo para que hondureños vayan a universidades especializadas, vuelvan, se incorporen y que en unos pocos años, 4 o 5 años, tengamos suficientes especialistas para la aplicación de la meteorología y suficiente equipo, más la gente local, que permita que Honduras tenga una herramienta de prevención. Ok, ¿cómo serán los climas? ¿Cómo impactarán en nuestro rubro? ¿Y cómo adaptarnos entonces a lo que viene? Me parece que es un buen proyecto. ¿Por cuánto tiempo? Pues bueno, este proyecto finalizará a final de este año, pero Euroclima tiene más acciones en las que participa Honduras. Esta no es la única, esta es parte de un componente que se llama componente de gobernanza climática, y hay otros componentes sectoriales que tienen proyectos establecidos en campo en relación al tema forestal, agrícola, etcétera. Retornamos ya con los comentarios finales, aquí con don Marlon Escoto, Sara Covaleda Ocón y Ernesto Rodríguez Camín. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación Ya. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Son las 8 de la mañana con 49 minutos y el tránsito vehicular aún no da tregua en la capital de la República y en San Pedro Sula, tal como lo estamos apreciando en estas imágenes de la plataforma tridimensional Waze. Tenemos líneas de vehículos muy cerca de Residencial Las Hadas, alimentando el Boulevard Económica Europea y también el sector de la calle Los Alcaldes. Fuerte congestionamiento se mantiene sobre el anillo periférico en la parte baja, cerca del Paseo La Esperanza, y es que más temprano en ese punto se suscitó un accidente vial que ahí deja las consecuencias. Avenida Los Próceres también contaminada de vehículos en este momento. El Boulevard Suyapa, 5 kilómetros por hora la velocidad máxima, moviéndose a vuelta de rueda desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, y también sobre el Boulevard Juan Pablo II, la diagonal República de Corea que estamos observando. En San Pedro Sula, el Boulevard del Norte fuertemente congestionado, y atención porque también los sanpedranos en el segundo anillo periférico se acaba de suscitar un accidente vial que deja como consecuencia vehículos en alto total, es decir que no se están moviendo. En la segunda calle noreste también líneas de vehículos ya en anaranjado. En varios puntos de la avenida Circunvalación está altamente concentrada esta cantidad de vehículos. En la 15 calle noreste, el centro penal de San Pedro Sula, el antiguo centro penal, ahí cerca está reportando también esta cantidad de vehículos moviéndose en el Boulevard del Norte y Boulevard del Sur. Así que cuando son las 8:50 minutos, seguimos sin tregua de tránsito vehicular, así que a manejar por favor con precaución. Información presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los últimos mensajes del público esta mañana con Cristian Nájera. Los vemos en pantalla, los vamos a ver en pantalla en unos minutos, en unos segundos, y voy a comenzar a leerlos. La abogada Reina Rivera Joyas nos dice: la relación entre minería y cambio climático es directa. La industria minera y metalúrgica es responsable de más del 20% de las emisiones globales de gases con efecto invernadero, pues se estima que esta industria consume alrededor del entre el 10 y el 20% de combustibles fósiles, además de la gran deforestación de bosques que provocan. Pregúntenle a las comunidades que están siendo criminalizadas por protestar, dado que sus fuentes de agua se están secando producto de las actividades mineras en distintos puntos de Honduras, que han arrasado ríos y bosques, incluso en áreas protegidas. Dice solidaridad con el Guapinol. Leonardo Lara:
Estas son políticas impositivas de los países que más daño hacen al medio ambiente, como los países industrializados. Ellos no ponen medidas de control, sino que vienen a estos países a que solucionemos el daño que ellos han hecho. Carla Rodríguez dice, solo es teoría, solo hablan y no hacen nada. Debería de exigir al gobierno eliminar la tala indiscriminada de árboles y la concesión de los ríos. Y le voy a leer el último de este segmento antes de irnos a la pausa. Ana Castillo dice, hay que reforestar. Y aquí ya anunciaron que hay brotes de gorgojo, lo que significa que los pocos pinos que nos quedan están a punto de perecer. Ya se sabe que ese gorgojo se llama gobierno y que talan los bosques para negocio de unos cuantos. ¿Qué maldición le ha caído a este país? Que Dios nos libre. Así los mensajes. Hay que averiguar eso, de dos nuevos epicentros de gorgojo en el país. Sí, hay que anunciarlo. Bien, la despedida de nuestros invitados inmediatamente después de estos últimos consejos comerciales. Estar presentes hoy en el programa, seguramente que toda la información nos ayuda a todos, a los televidentes especialmente. Su mensaje final, don Ernesto Rodríguez. Bueno, estamos en una crisis seria, una crisis grave que hay que atajar, pero como he mencionado antes, las crisis muchas veces se vuelven oportunidades para hacer las cosas de otra forma, y eso es lo que pretendemos hacer con este proyecto Euroclima Plus y en general para enfrentarnos al cambio climático a nivel global y a nivel particular aquí en Honduras. Muchas gracias, don Ernesto Rodríguez Camino. Sara Cobaleta Ocón. Pues primero muchas gracias por la invitación a este programa desde Euroclima Plus. Estamos realizando ahora algunas acciones en el país, destacando ahora la de Ernesto, y también quería resaltar que hemos venido aquí para iniciar un diálogo, ¿no?, con Honduras para comprender mejor cuáles son sus retos y poder ayudar desde el programa a que avancen, ¿no?, en sus compromisos y puedan cumplirlos, ¿no?, a sus compromisos internacionales. Debido a un mensaje entre todos los países de la Unión Europea, ¿a cuánto asciende la emanación de gases de efecto invernadero? ¿De la Unión Europea? De la Unión Europea. Ay, yo no tengo el dato ahora. No tenemos un dato global. No, lo preguntaba por una televidente que dijo que bueno, los ricos, dice, los industrializados son los que emanan más gases de efecto invernadero y luego nos vienen a pedir ayuda para mitigarlo. Yo no lo entiendo, ni lo comprendo, ni respeto el criterio de la persona, sí, pero creo que... Bueno, en Europa se están realizando acciones como Unión Europea y luego cada país tomando sus medidas, ¿no? Y aparte de lo que está haciendo Europa como país, o como región y sus distintos países, están estos programas de cooperación que se insertan en el Acuerdo de París y en la movilización de fondos internacionales para ayudar a los países que lo soliciten pues avanzar, ¿no?, en sus compromisos climáticos, porque, como sabe, en las contribuciones nacionales, en los compromisos que presenta cada país, hay compromisos que asume el país como propios y hay otros que están condicionados a la ayuda internacional. Entonces ahí nos insertamos, ¿no?, en este... Sí, en el caso de Europa yo los miro más comprometidos en la reducción de gases y a contribuir con los países más vulnerables por el cambio climático. Mensaje final, doctor Escoto. Agradecer a la misión de Euroclima, que ha estado estos 2 días y sigue trabajando este día. Como producto de esto, el país aspira a restablecer su servicio meteorológico nacional a partir de esta colaboración, reconociendo el gran esfuerzo que Senado Copeco ha venido haciendo en los últimos años y también reconociendo la necesidad de mejorar los pronósticos a futuro como una herramienta de prevención. Este es el gran aporte de esta cooperación. Bueno, don Ernesto viaja para San Salvador en unas horas, sigue con el trabajo. Muchas gracias, Euroclima, y muchas gracias, doctor Escoto, y recuerda que estamos comprometidos una vez al mes a hablar sobre este tema para concienciar a nuestra población. Muchas gracias.